Bien, ya para ir concluyendo los temas, nos toca que hablar ahora de los indicadores de viabilidad financiera. Para ello vamos a eh, ajustarnos a dos, de los cuales uno de ellos es el valor actual neto BAN y el segundo es la tasa interna de retorno. Para poder entenderlo un poco mejor, vamos a ejemplificar o dar un ejemplo y luego vamos a explicar cómo funciona cada uno de ellos. Para ello necesitamos tener algunos datos. He configurado aquí una tabla en donde ya está listo solo para determinar y voy a explicar las fórmulas. Para ello el valor actual neto, que son todos los, que es el indicador que tiene como resultado determinar en qué momento nosotros recuperamos o no la inversión inicial y a un cierto eh, flujo o tasa de actualización que nosotros le vamos a denominar tasa de actualización o trema. En algunas oportunidades se le llama tasa de oportunidad y algunos autores lo denominan de otra forma. Para ello algunas consideraciones es que cuando el resultado que vamos a obtener, el BAN, es mayor a cero, se dice que el proyecto es rentable. Cuando el BAN es igual a cero, es indiferente, ya que lo único que logramos obtener es recuperar, en el caso del BAN, la inversión inicial. Y en el caso que sea el BAN menor a cero, significa que nosotros los flujos de efectivo que logramos generar con este proyecto no son capaces ni siquiera de recuperar la inversión que nosotros hemos hecho al principio. Por cuanto podemos decir que el BAN superior a cero indica el monto de dinero a flujos actualizados que hemos logrado obtener y que hemos recuperado la inversión y hemos obtenido una cantidad adicional. Y en el caso del BAN menor a cero, significa que no somos capaces con los flujos generados de efectivo ni siquiera recuperar la inversión inicial. Y un valor igual a cero sería que hemos obtenido al menos la inversión inicial se ha recuperado y no generamos ni pérdidas ni ganancias a flujos actualizados. En el caso de la tasa interna de retorno, lo vamos a comparar contra la trema, que sería la tasa de interés o la tasa de costo de oportunidad que implicaría tener este dinero en este proyecto y no en otro. Entonces vamos a compararlo contra la trema, contra la tasa de oportunidad. Y entonces si la tasa interna de retorno es mayor a la trema, se dice que es un proyecto rentable. Si la tasa interna de retorno es igual a la trema, entonces se dice que no, que es indiferente porque no vamos a ganar nada, ya vamos a entender perfectamente por qué. En el caso de la tasa interna de retorno sea menor, perdón, a la trema, significa que no es rentable. En este caso, si la TIR es igual a la trema, significa que al menos el proyecto ha generado suficientes flujos de efectivo como para amortiguar la tasa de oportunidad o trema. Si genera más flujo y es mayor a la trema, significa que hemos generado más flujos de efectivo superiores, con capacidad de cubrir la inversión y con capacidad de cubrir esa tasa de oportunidad. Y en el contra, si la tasa interna de retorno es menor a la trema, significa que nuestro proyecto no es rentable y que no hemos sido capaces de generar suficiente flujo que sea capaz de cubrir la inversión a una tasa de interés o en este caso costo de oportunidad. Para entender un poquito mejor, vamos a poner un ejemplo en donde asumimos que la inversión en negativo, las inversiones en negativo son salidas de efectivo, son de 1000. El flujo o el primer ingreso que se genera luego de restar ingresos menos egresos, el flujo de efectivo que queda son 550 y el segundo flujo que queda al siguiente año es de 605. En este caso lo vamos a colocar a manera de ejemplo una tasa del 10%, que sería nuestra trema o tasa de oportunidad. En este caso, nótese que ha sido propuesto este ejemplo justamente para tratar de demostrar algo. Cuando la inversión en el año cero se hace por un monto de 1000, se hace esa inversión con la intención de que genere flujos de efectivo en los siguientes años. En este caso, hemos ejemplificado en dos para que se entienda un poco el tema. En este caso, luego de generarse ingresos y egresos durante el transcurso del primer año, luego de restar ingresos menos egresos, nos hemos quedado con el flujo neto, luego de haber hecho todos los pagos, y se dice que el primer año generó un flujo de 550.
Y en el caso del segundo año, luego de haber todos los ingresos, se le ha descontado todos los pagos que se tenía que realizar, queda un flujo de 605. ¿Por cuánto? Si lo miramos a primera vista, este primer flujo nos indicaría que al cabo de 2 años es capaz de generar 1155 quetzales de utilidad, lo cual uno pudiera decir que si en 2 años me genera 1155, pues en caso de 2 años he recuperado esos 1000 quetzales que he invertido en él y aún me han quedado 155. Para ello es necesario tomar y actualizar esos valores, ya que en el tiempo la utilización de ese efectivo en otro proyecto que me hubiese generado más, o bien si este proyecto, ese fondo de 1000, lo hubiese invertido en algún instrumento de renta fija que me genere intereses en un banco sin necesidad de tener que ejecutar ese proyecto, y este fuese mayor, por ejemplo, a una tasa de 10%, no tendría necesidad de llevar a cabo el proyecto. Por cuanto necesitamos determinar y descontar esa tasa de oportunidad. Para ello, pues hay una fórmula, vamos a hacerla de dos maneras, en donde nos indica que eh, para calcular este factor hay una fórmula que sería 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a la menos y el año que corresponde. En este caso sería 1 más el 10% elevado a la menos 0. Y como resultado nos va a dar 1. En el caso del segundo año, del primer año, perdón, sería 1 más la tasa de interés elevado a la menos 1. En el caso del primer año, y en el caso del siguiente sería 1 más I, que es el 10%, elevado a la menos 2, que sería el segundo año. Ya tenemos los factores o tasas de descuento para cada uno de los años. Como es, cuando es el primer año, pues se multiplica exactamente por 1, siempre va a dar 1. Entonces el flujo de inversión por 1 sigue dando seguiría dando 1000, que es la inversión, siempre en negativo. Y en el caso del siguiente año, los 550 en realidad se convertirían en un flujo de 500. Y en el caso del segundo año, perdón, en el anterior, el primer año, en el caso del segundo año que generó 605, al quitarle la tasa de oportunidad, en realidad nos ha generado un flujo neto de 500. Nótese que a propósito se ha generado estas rentas para que indicar que haya aplicado la tasa de descuento a una inversión de 1000, los siguientes 2 años, el primer año genera un flujo neto actualizado de 500 y el segundo año también de 500, significa que este proyecto, al cabo de 2 años, yo habré recuperado la inversión. En este momento, aplicando la trema y la tasa de factor de descuento, tenemos un total de flujo neto actualizado de 1000. Significa que a cabo de 2 años nosotros habremos recuperado. Y esto lo podemos comprobar con el flujo acumulado, en donde se copia la primera, que en este caso serían los 1000, y luego en el caso del segundo año, a los 1000 le quito el flujo neto actualizado del primer año y me queda todavía pendiente por recuperar 500. Y al cabo del segundo año le quito esos 500 y habré recuperado la inversión. Justamente es ahí donde se calcula el BAN, ya que el BAN es la sumatoria de los flujos negativo, en este caso en la inversión, menos los dos flujos generados en los 2 años del proyecto. En este caso, el BAN es igual a 0, la sumatoria. También en el vía Excel lo podemos hacer aplicando la fórmula igual paréntesis BNA paréntesis B5, que hace referencia a la tasa del 10% en este momento, punto y coma, luego desde el E2 a G2, que hace referencia a los flujos reales, en este caso estos que están acá, los 1000, los 550 y los 605, todo esto multiplicado por 1 más I, que es la tasa de interés. Al hacer esta fórmula también nos va a dar que el valor actual neto es igual a 0. ¿Por qué? Ya vimos que a tasa de aplicado el factor de descuento, haciendo una inversión de 1000 y los flujos actualizados, se genera un total de flujo de 1000. Por cuanto el BAN es igual a 0, tanto haciéndolo manualmente como haciéndolo a través de Excel. En el caso de la tasa interna de retorno, aplicamos la fórmula igual TIR y dentro de paréntesis, nótese que se seleccionan los flujos netos ya actualizados o descontados. En este caso, incluyendo la inversión, los menos 1000 más los 500 de los dos flujos de los siguientes años, lo cual nos indica una tasa de interna de retorno de 1000. Por cuanto podemos llegar también a una primera conclusión, que la tasa interna de retorno señala
justamente el momento en el que el BAN es igual a cero. Una tasa TIR es igual a un BAN de cero. Para ir viendo otras situaciones, vamos a ir alterando un poco la tasa TREMA o la tasa de costo de oportunidad. Si asumimos que el costo fuese mayor, por ejemplo un 12%, nótese que el BAN se convierte en negativo, igualmente la tasa interna de retorno, por cuanto a una mayor tasa de interés o una mayor trema indicaría que este proyecto no sería capaz de generar, actualizando los flujos, no sería capaz de recuperarse el proyecto, por cuanto el primer año generaría un flujo descontado de 491,07, el segundo año 482,30, lo que haría una sumatoria de 973,37, lo cual no alcanzaría para recuperar los quetzales que se han invertido, y por eso queda un BAN negativo de 26,63, que era lo que haría falta para recuperar la inversión a una tasa del 12%, y por cuanto la TIR negativa de 1,79, que es lo que hace falta para alcanzar por lo menos un BAN igual a cero para que nuestra TIR también sea cero. Regresando, en este caso, ¿qué tal si en lugar de ser una tasa del 10% fuese una tasa menor, que fuese el 5%, por ejemplo? Significa que nuestro flujo neto actualizado y descontado fue capaz de generar en el primer año 523,81 y en el segundo año 548,75. Entonces, sería capaz de generar flujos en los siguientes 2 años a una tasa del 5% de 1.072,56, lo cual significa que esos 1.072,56 alcanzaría para recuperar los 1.000 que hemos invertido, y todavía nos quedaría un 72,56, que justamente es el BAN, que es la diferencia de restar los flujos descontados menos la inversión. Y al momento que esto se convierte en positivo, pues la tasa interna de retorno también indica que tenemos un BAN superior a cero. Ya no es superior a la trema, porque nótese que acá es 4,76, la trema es del 5%, por cuanto en este momento, aunque el BAN es mayor a cero y es rentable, no lo puedo calificar desde la perspectiva TIR, no lo puedo calificar como rentable, ya que la trema sigue siendo menor, la TIR es menor que la trema. Entonces tampoco, por este lado no es rentable. ¿Qué tal si disminuyo la tasa al 4%? Pues el BAN sigue aumentando su monto, sigue siendo positivo, por cuanto sigue siendo mayor a cero. Un BAN mayor a cero es igual a rentable. Y en el caso de la TIR, nótese que a una tasa del 4%, la TIR ya es del 5,77, y el 5,77 sí que es mayor al 4%, por cuanto tendríamos una TIR que es mayor, y entonces ahí ya sería rentable. Es que sería las condiciones óptimas para este proyecto. Teniendo un ejercicio más amplio, tenemos acá algunos flujos. Tenemos los ingresos en el año cero, solo tenemos la inversión inicial. En el caso de los años 1, 2, 3, 4 y 5, que son los demás periodos para un proyecto, tenemos los ingresos en la parte de esta de acá, luego tenemos los egresos o gastos, y luego lo que hacemos es restar ingresos menos egresos en el caso del año 1, y nos da una renta o una utilidad bruta de 64,727 en el caso del primer año. En el caso del segundo año, 69,249, y así sucesivamente para cada uno de los años. Luego, sabiendo que los ingresos son mayores que los egresos, me da una utilidad, le tengo que aplicar el 25% en este caso del impuesto sobre la renta, un impuesto que son 16,182, cual se le resta, y me queda una utilidad neta de 48,545. A esto le voy a sumar las depreciaciones que ya están consideradas dentro de los gastos. Dentro de esos 628,381 ya están consideradas para efectos fiscales, estaban consideradas los 5,575 de depreciación, lo cual aquí se lo sumamos para efectos de los flujos de efectivo. Recordemos que la depreciación no hace movimiento de efectivo. Entonces acá se le suma para regresarle aquello que hemos descontado para propósitos fiscales acá en esos 628,381, y se lo sumamos. Y luego a esto le restamos las cuotas de un préstamo que se tuvo eh, para llegar a estos 94,440. Se tuvo un préstamo cuya cuota de pago es de 15,000, aquí se le resta,
y lo que nos da que el efectivo neto en el año 0, que es la inversión, fue de 94.440, y en el año 1 pues generamos un flujo positivo de 39.120, en el año 2 42.512, en el año 3 45.929, en el año 4 50.047 y en el año 5 53.499. Estos son flujos ordinarios. Luego sacamos un pequeño flujo acá acumulado para ir aplicándole. En este caso, 94.440 menos la ganancia, perdón, el flujo neto del primer año, 39.120, me queda pendiente por recuperar todavía 55.320. Sería la resta de esos dos. Luego, en el siguiente año que se generó un flujo de 42.512, se vuelve a restar a lo que todavía no he recuperado y todavía me falta por recuperar 12.808 de la inversión inicial. En el caso del tercer año, como generé 45.929 de flujo efectivo, se resta, significa que recupero esos 12.000, ya recuperé en este momento la inversión y aún me queda un flujo positivo de 33.121 y luego se le va sumando los siguientes a estos 50.047, me da 83 y a esos 83, 53.499 para tener un flujo acumulado a cabo del quinto año en donde ya recuperé la inversión y me queda libre 136.666, no aplicando el factor de descuento aún. Luego tenemos acá la tablita de factor de descuento a una trema, la vamos a poner del 15%, y a una trema del 15%, pues nuestro valor actual neto, ya con los flujos que están generados de 39.120, me queda actualizado de 34.017,61. En el caso del año 2, que el flujo fue de 42.512 a una trema del 15%, nos queda un valor actualizado de 32.144,99. En el tercer año, 45.929 flujo a un factor del 15% descontado, nos queda 30.198,90 y así sucesivamente para los años restantes. Al ajustarlo, pues recuperamos la inversión y entonces aún aplicándole una tasa de descuento del 15%, nos queda un valor actual neto de 57.174, el cual rectificamos con la fórmula del BNA aplicado en Excel, lo cual nos da también 57.134,24. Y luego también calculamos la tasa interna de retorno, la cual es positiva, mayor a la tasa interna de retorno, en este caso 19.09, lo cual nos indica que este proyecto cumple los dos criterios, que el valor actual neto sea mayor a cero, es decir, que hemos recuperado la inversión con los flujos que es capaz de generar este proyecto y aún nos genera un adicional aún con la tasa al 15% actualizado. Y en el caso de la tasa interna de retorno, pues es mayor a la trema, el 15 de la trema, y nos ha generado una tasa interna de retorno de 19.09, lo cual es mayor, por lo cual podemos considerar que este proyecto es rentable. También entre mayor y más elevado sea cero, mucho que mejor el proyecto. Igual la trema, la tasa interna de retorno, cuanto mayor de la trema es, mucho mejor es un proyecto. Por eso cuando hay proyectos mutuamente excluyentes se comparan y se van a comparar esos indicadores contra los otros proyectos. Yo he de invertir en aquellos proyectos que me representen un mayor valor actual neto y una mayor tasa interna de retorno. Este sería el tema para esta ocasión. Saludos.